Chicos, primero que todo, ¿qué sería la psicología jurídica, no? La psicología jurídica es una disciplina que aplica los conocimientos y técnicas básicos experimentales de la psicología propia al estudio de la conducta humana en el ámbito legal en sus diferentes contextos, ya sea en un tribunal o ya sea en la penitenciaria como en muchas más. Esta, esta psicología jurídica se nutre de dos disciplinas, desde la psicología y desde el derecho. Desde la psicología, la conducta humana, procesos mentales, y desde el derecho se ve las leyes, que son los procesos legales. Bueno chicos, ahora una de las diferencias entre psicología clínica y psicología forense es que en la psicología clínica se plantean preguntas con respecto a un tratamiento o un diagnóstico por medio de un progreso de un paciente, y en la psicología forense es solicitada por el tribunal o un abogado para ayudar en casos legales que se presenten. Bueno, la psicología jurídica presenta unas subespecialidades, las cuales serían psicología penitenciaria, en donde analiza y aplica aquellos procesos de evaluación y tratamiento de personas bajo custodia penitenciaria, o sea, las personas que estén privadas de la libertad. En la psicología del testimonio se dedica al estudio de variables que afectan el testimonio cuando lo elaboran, o sea, que evalúan características internas o externas que se presenten. En la psicología de la víctima estudia los efectos provocados por un hecho criminal en una víctima, incluye la valoración de un daño psíquico y el trabajo con las víctimas. La psicología jurídica y del menor da una explicación por medio de una evaluación y tratamiento de los menores, de los que han cometido delitos. También se hace presente la psicología aplicada al derecho de familia, en donde evalúa, asesora e interviene en procesos de separación y divorcio. También está la psicología aplicada al derecho civil, que son asesorías y peritajes, en temas como la capacidad de tomar decisiones. Se presenta también la psicología aplicada al derecho laboral, la cual son asesorías respecto a consecuencias psicológicas o en accidentes laborales, donde incluye la mediación laboral para que las dos partes queden bien. Y por último, la psicología aplicada al derecho penal, que son la evaluación, el diagnóstico y tratamiento de personas implicadas en procesos penales, relacionándolos con temas como la responsabilidad criminal, el daño moral y secuelas psíquicas. La doctrina número 2, que acoge el secreto profesional, presenta 5 criterios que se deben tener en cuenta. El primero es acogerse a los principios éticos que rigen la labor del psicólogo, donde se prescribe que el secreto profesional es inviolable. El segundo es aceptar los postulados sin asumir las reglas que se prescriben para salvedades del secreto profesional. El tercero es que el psicólogo puede optar por el mal menor y esta necesidad si se presenta un riesgo o información de terceros o pública. El cuarto es si se viola el secreto profesional, se presentarán investigaciones por parte del Tribunal Bioético de Psicólogos, regido por la Ley 1090 del 2006. Y por último, el psicólogo puede acudir al consentimiento informado si la información y el resultado de evaluación viene de terceros. Si el consultante no acepta los límites del secreto profesional, no se pasa al consentimiento informado, pero si aún así el psicólogo recibe lo que es la consulta y el problema del consultante, él tiene que tener un ímpetu de validad en donde no puede dañar ese compromiso, y si va a violar el secreto profesional, ya sea por una necesidad o por una información a terceros o por un mal menor. Se presentan unas diferencias entre evaluación psicológica forense, la valoración psicológica, la entrevista forense y la entrevista judicial. La entrevista judicial se hace cuando una persona es considerada testigo víctima o que se encontraba en el lugar de los hechos. La entrevista forense es por medio de este instrumento que el perito psicológico obtiene un indicio cognitivo para analizarlos, valorarlos en términos de credibilidad. La valoración psicológica se utiliza para el estado del mental, valorarlo e interpretarlo de una persona, y se puede elaborar un diagnóstico de una enfermedad mental. Por último, la evaluación psicológica forense es una herramienta fundamental en la psicología forense, donde su objetivo es prestar ayuda a un juez en la toma de decisiones dentro de un proceso judicial. Bueno, existen unos tipos de pericia que se pueden utilizar a la hora de hacer un peritaje o un informe pericial. En primero tenemos el protocolo básico, el cual el objetivo es
es dar los lineamientos generales que deben seguirse para la realización de cualquier tipo de pericia en psiquiatría y psicología. Se debe también tener en cuenta una historia completa, enviar respuesta al consultante con las preguntas que tenga, responder todos los interrogantes que tenga de la forma más clara posible y realizar conclusiones. En el anexo B se tiene que tener en cuenta el número y fecha del peritorio, número de folos anexos, referencias, número de caso, versión de los hechos, historia personal, familiar y laboral del consultante y el diagnóstico clínico. Ahora pasamos al de abuso de menores. El de abuso sexual de menores es establecer los lineamientos y recomendaciones metodológicas para realizar la evaluación psiquiátrica y o psicológica en niños presuntos víctimas de delito sexual. En el análisis, lo que se hace presente es el relato, los interrogantes del consultante que tenemos que responderlos de forma clara y una intervención terapéutica si es necesario. En la conclusión, se tiene que tener un relato congruente, un análisis en el contexto en el cual sucedió y funcionamiento global, y también tenemos que averiguar la historia clínica o historia familiar del consultante. En la de abuso en adultos, el objetivo como tal de la pericia es establecer los lineamientos y recomendaciones metodológicas para realizar la evaluación psiquiátrica y o psicológica en adultos presuntas víctimas de delito sexual. En el análisis y conclusión se tiene que tener una terminología comprensible para este consultante, tener información de los documentos allegados y de las pruebas e investigaciones que se hayan hecho. Tenemos que mirar la conducta del estado mental de la persona y generar un tratamiento si es posible. También hay que tener en cuenta que tenemos que mirar si hay síntomas de condición mental después del presunto delito y también tener unas recomendaciones acerca del cuidado de la persona. Ahora pasamos a la de daño psíquico. La de daño psíquico, el objetivo es establecer los lineamientos para la realización de la evaluación psiquiátrica o psicológica forense con fines de valoración de daño psíquico, que buscan la reparación, restitución o resarcimiento de los daños y perjuicios causados a la víctima de una conducta ilícita. Para realizar una buena pericia sobre daño psíquico, se debe tener una terminología comprensible, ver la información de los documentos allegados, también las características sociodemográficas, como también tipos de personalidad y el estilo de afrontamiento hacia el estrés de la persona. También hay que mirar cómo afronta después de ser víctima de un delito o de algún acontecimiento. También se tiene que tener en cuenta el diagnóstico clínico forense y un tratamiento adecuado para la restitución de él en la sociedad. Ahora, para realizar pericias psiquiátricas o psicológicas de adicción a sustancias, el objetivo es establecer los lineamientos para la realización de la pericia psiquiátrica o evaluación psicológica forense sobre adicciones a sustancias solicitadas en el marco de investigación judicial. Para la de adicción a sustancias hay que tener en cuenta en el análisis, tener la información muy completa de la entrevista, la anamnesis, de los documentos allegados, de los antecedentes que presente el consultante. También se tiene que tener en cuenta el examen mental y la presentación de adicción. Por último, en la conclusión se debe aclarar si es abuso o dependencia de una o varias sustancias y qué antecedentes tiene dependiendo de la adicción que tenga. Por último, la autopsia psicológica. El objetivo es establecer los lineamientos para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses mediante la utilización de la autopsia psicológica como técnica complementaria para el esclarecimiento de la manera de muerte en el marco de procesos judiciales en Colombia. Por último, en la autopsia psicológica se tiene que tener en cuenta el nivel topográfico de la escena, descripción de la personalidad del fallecido, también antecedentes familiar, laboral y social, y por último, redactar en términos de posibilidad de suicidio, asesinato o no, como tal, ninguno de los dos. Ya por último, se habla sobre una relación con los principios del sistema penal acusatorio establecidos por la Ley 906 del 2004. Esta ley aprueba lo que es la pericia desde la oralidad e inmediación. Esto lo que quiere decir es que solo se tendrá en cuenta el informe pericial si el perito va al juicio oral para explicar al juez lo que está ahí planteado.